Bueno, bienvenidos a este programa especial en Radio Amistad. Estamos comprometidos con traerle información para sobrellevar esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Y no solamente se aplica a situaciones como esta, sino en la vida diaria, cotidiana. Siempre hay necesidad de algunos consejos, de algunos principios que nos ayuden a sobrellevar la vida de una manera más amena, como Dios quiere que vivamos. Y le hemos pedido a nuestro buen amigo y hermano en Cristo, el consejero familiar Julio Va González. Él ha sido pastor, es pastor. Él también ha compartido ya por muchos años principios de consejería familiar en Radio Amistad, en temas vitales. Así que él es un experto en consejería, en dar principios prácticos de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así quiero dar la bienvenida al pastor Julio Va González. ¿Cómo está? Pues Miguel, muy buenas tardes por la hora en que estamos, y de verdad que es un privilegio poder estar aquí. Y más que nada creo que hablar al respecto, ¿verdad?, de esta situación que estamos viviendo, no solamente a nivel local, sino que a nivel global. Considero que nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido una realidad como la que estamos viviendo hoy en día. Y sobre todo el estar al tanto de lo que está pasando en otros países, creo que es la razón por la cual mucha de nuestra sociedad está bastante confundida. Tenemos muchos medios que comunican, pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente comunican? Uh-huh. Hemos escuchado a personas que no son autoridades en ninguna ciencia, por así decirlo. Sí. Y están dando opiniones que en lugar de ayudar, más bien confunde a la gente. Así y entonces creo que es muy importante en este momento que nosotros empecemos primeramente a educarnos. Y siempre he mencionado, cuando he tenido la oportunidad de hablar, de vivir una vida de carácter educativo, es decir, que continuamente tenemos que estar educándonos. La educación es algo que obtenemos, es decir, académicamente hablando, no tengo que ir a una universidad o a una escuela, pero sí hay muchos recursos que puedo leer y que puedo investigar para tener una mejor idea de lo que yo quiero saber, en lugar de escuchar a un charlatán que tal vez está dando una opinión que ni él mismo ha investigado, simplemente porque es algo que me suena bonito, me parece atractivo y me puede dar muchos seguidores en este momento, sobre todo aquellos que están en Facebook, que están en YouTube. Entonces tenemos que tener mucha precaución de que no alarmemos más a la gente. Definitivamente estoy recordando también una entrevista que le hicieron a el director técnico de Liverpool, de la Liga Premier, y le preguntaron acerca del coronavirus, y él dijo: yo soy una persona de fútbol, soy una persona no especializada, ¿por qué me preguntan eso? Vayan y pregúntenle a los expertos, dijo, a los que saben, a los que entienden, a los médicos, a los investigadores, a los químicos, a ellos vayan y pregúntenle, dijo, porque yo no sé nada al respecto, no tengo una opinión, y no deberían preguntarle a personas como yo, digo, porque no van a tener una respuesta fiable. Tranquilamente el hombre se expresó como tenía que ser. Como decimos, zapatero a tus zapatos. Exactamente. ¿Verdad? El que es experto en la materia debe salir al frente y dar su punto de vista. Y el que no es experto,
pues fungir como un mediador, como un intermediario para llevar esa información. Y eso es lo que estamos haciendo en Radio Amistad, trayendo personas que tienen experiencia en la materia, en la consejería cristiana, por ejemplo. Sí, y yo creo que aquí nuestro enfoque hoy no es tanto sobre el coronavirus, sino las consecuencias que está trayendo en el diario vivir de nuestra sociedad, sobre todo de las personas que tenemos o hemos tenido hasta cierto punto una vida normal, trabajamos 8, 10, 12 horas y de repente llegamos a la casa cansados, nos cambiamos de ropa, nos damos un baño, descansamos, comemos y dormimos y el otro día la misma rutina. Así es. Entonces de repente algo interrumpe nuestra rutina. Sí. Y ahí es donde empieza un caos, por así decirlo, en nuestro núcleo familiar. Entonces lo que queremos hablar hoy en día, Miguel, es o compartir más que nada es un poquito sobre la ansiedad. La ansiedad, que es un nivel exagerado de preocupación. La ansiedad prácticamente es algo que todos tenemos en cierto grado en nuestro cuerpo. Es parte de nuestro sistema, porque si no tuviéramos eso, no podríamos responder ante una emergencia, ante una situación de carácter peligrosa, pero ese nivel de ansiedad en nosotros es lo que nos dice, cuidado, ahí está el peligro. Y entonces, cuando se sale de control, cuando hay algo que exageradamente me insta a hacer otras cosas que no estoy normalmente acostumbrado a hacer, o cuando me frustro fácilmente, entonces estamos diciendo que nuestro nivel de ansiedad ha escalado. Y estamos viviendo una sociedad, en este momento, nuestra sociedad está viviendo un momento donde no hay nada que podamos hacer al respecto, con esta situación que está prácticamente esparcida por todo el globo, ¿verdad? Y entonces ha producido esta preocupación tan alarmante en nosotros, y en los países más desarrollados pues se nos ha dicho, quédense en su casa, trabaje en su computadora, haga su trabajo por teléfono. Bueno, de por sí que esta cultura ya está dado a eso, pero el sentarse en la casa y empezar a hacer el trabajo cotidiano desde mi casa, cuando tengo a los niños que no pueden ir a la escuela, creo que es algo que me está convirtiendo en una persona anormal, por no decir un poco loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando voy a estar en mi casa por las siguientes 2 o 3 semanas? Y a eso que todavía no se nos ha mandado a que estemos confinados en nuestros hogares, ¿verdad? Todavía tenemos libertad de hacer ciertas cosas. Entonces, queremos hablar un poquito sobre cómo manejar esa ansiedad, a tal punto de que no espiritualicemos las cosas. Muchos de aquellos que profesamos la fe cristiana lo reducimos a que ore, lea su Biblia y vaya a la iglesia. Bueno, algunas de esas cosas siguen siendo prácticas. Pero el ir a la iglesia ya no va a ser tan práctico. Entonces, si alguien esperaba que la iglesia fuera su punto de incentivo, pues déjeme decirle que tiene que buscar otra alternativa. El orar, por supuesto que es muy importante. Y la meditación sobre la palabra es algo indispensable, porque todos los seres humanos meditamos en algún momento de la vida. Los que profesamos la fe cristiana meditamos en las palabras de la Biblia, en las palabras del mismo Señor Jesús. Y de ahí que entonces sacamos conclusiones, como por ejemplo aquellos versículos donde Isaías en un momento dijo que Él va a mantener en perfecta paz los pensamientos de aquellos que confían en Él. Así es. O sea, hay una condición, y dice Él en su palabra a través de Isaías, yo voy a mantenerlos en perfecta paz. Así es. Pero la condición es que tus pensamientos tienen que permanecer en mí. Así es. Enfocados en Dios. ¿Y quién es Dios? Exactamente. Pues en este momento tenemos que decir que es el omnipotente, es el omnisciente. Así es. Todo lo puede y todo lo sabe. ¿Y por qué voy a tener yo miedo de algo que me es desconocido, pero que a un Dios como al que yo conozco le es todo conocido? Es casi indispensable poder pensar que yo pueda hacer algo de aquello que no conozco. ¿Por qué no mejor dejárselo al que lo conoce todo? Porque al final de cuentas él es el experto en todo esto. Entonces es muy importante que reconozcamos que Él es soberano y que nada va a ocurrir si
si no está dentro de su voluntad. Y eso nos cuesta porque vivimos una vida desasociada de las cosas de carácter espiritual. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una vida que esté enfocada precisamente en Dios. Y eso tiene que ver con una vida donde yo estoy relacionado con Dios en mi diario vivir. Y de ahí entonces que es muy importante que yo reenfoque mi vida a mi Creador y a mi sustentador, porque al final de cuentas eso es lo que me queda. Pero no quiero ser tan espiritual hablando solo de eso. ¿Qué puedo hacer yo como persona, como papá? En primer lugar, yo creo que a los que somos padres tenemos la oportunidad, señores, de valorar el trabajo que hace nuestra esposa. Imagínense a su esposa que es cocinera, que es enfermera, que es la que cuida de los niños cuando está en casa. Algunas de ellas trabajan fuera del hogar y es la que está constantemente manteniendo la casa en orden. En fin, la lista puede ser tan extensa que posiblemente hay cosas que hasta se nos van a escapar si empezamos a mencionar. Entonces yo creo que esto nos da la oportunidad como esposos al estar en casa de ver cómo nuestras esposas hacen un trabajo y siguen operando de la manera más normal. Y yo quisiera que en este momento los esposos que tienen que trabajar en su casa le den una inversión a sus pensamientos y que dejen de pensar en un momento, pues yo soy el proveedor, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, y empiece a pensar de que usted tiene un rol como papá. ¿Por qué no usar esta oportunidad para hablar con sus hijos, acercarse más a sus hijos, tener juegos de mesa en la casa con los hijos, o inclusive buscar tal vez forma de que los niños se entretengan haciendo, dependiendo de la edad de sus hijos, ¿verdad? Actividades de carácter didácticos, o si sus hijos son adolescentes, creo que nos da una oportunidad de tal vez ir a un parque, todavía tenemos esa libertad, o hacer algo por el estilo, o algún deporte que mi hijo practica. Porque creo que esa es la forma en que podemos nuevamente conectarnos, si es que nunca estuvimos conectados con nuestros hijos, Miguel. La prioridad en este momento es usted con Dios, usted y su familia. Como seres vivos, como seres humanos, necesitamos de muchos aspectos. Socializar, necesitamos estar en contacto con las otras personas. ¿Por qué no hacerlo de manera especial en este tiempo con la familia? Aprovechar el tiempo que quizás se ha perdido y aprovechar esta oportunidad para reforzar el amor, la gracia, el gozo de poder compartir en familia. Van a haber tiempos de roce porque las rutinas están cambiando de todos, de los hijos, de los padres, de las esposas. Aún las esposas van a sentir esa presión de tener a su esposo al lado, porque a veces les hace sentirse presionadas, ¿no? Porque es así, por naturaleza se reacciona ante una situación como esta. ¿Qué consejos prácticos podemos darle para la pareja y luego para relación con los hijos? Bueno, sí, es casi indiscutible que nos vamos a alterar, primero por la frustración misma de la realidad que se está viviendo afuera. Entonces, eso está alterando nuestro sistema. Entonces, yo diría, Miguel, que mencionaste algo sobre nuestra vida social. Yo diría que es muy importante sentarnos con nuestra esposa en algún momento del día, no sé cuándo sea oportuno, pero hablar de cosas que necesitamos hablar. Yo sé que todas las parejas tenemos cosas que necesitamos resolver. No importa cuán espiritual nos consideremos, cuán maduros seamos, hay algo que muchas veces nosotros necesitamos hacer, y eso significa que yo tengo que sentarme con ella, ya bien sea alrededor de una taza de café, o simplemente en la alcoba, o simplemente en el sofá, o simplemente caminar la cuadra, no sé, pero cómo lo vaya a hacer o dónde lo vaya a hacer. Pero lo que quiero decir es de que necesitamos estar conectados socialmente con nuestra pareja. Con la pareja. Necesitamos hablar de cosas que a veces le damos vuelta en la cabeza y no sabemos cómo enfrentarlo. Y entonces es muy importante que
que hablemos de ello, porque esta es una oportunidad, como cuando uno va a los retiros matrimoniales. Entonces uno les da media tarde a la pareja, le dice, váyanse a la orilla del mar o váyanse al bosque y caminen y hablen de esas cosas que ustedes no han podido hablar durante mucho tiempo. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que es importante de crear un ambiente con los hijos donde podemos hacer cosas diferentes. Yo sé que estamos viviendo en el siglo XXI, pero los valores no se cambian. Y entonces podemos tener películas tal vez con los hijos, hacer palomitas o enseñarle a los hijos a hacer alguna especie de tal vez manualidades o postres en la cocina. En fin, que sea una oportunidad de cultivar también una vida social con nuestros hijos. Porque muchos padres a veces, hablo de los hombres, no cultivamos esa vida social con nuestros hijos y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Así que cultive una vida social con sus hijos para que otra vez usted esté conectado socialmente y no solamente físicamente, porque a veces para el hombre la conexión es física y fisiológicamente, pero estamos hablando de una conexión que sea espiritual, por supuesto, todo que gire en torno a la persona de Dios, que una vida que también esté conectada socialmente, o sea, hagamos cosas como familia, que no tienen nada que ver tal vez con personas que están fuera de nuestro núcleo familiar, sino nosotros, solamente nosotros como familia. Y verán ustedes que eso puede tornarse en algo que tal vez necesitábamos hacer. Así, expresarle emociones a sus hijos, acercarse a ellos, decirles cuánto usted verdaderamente los ama y los acepta, tal y como son. Y eso puede ayudar para que el ambiente pueda mantenerse fuerte en medio de esta situación. Vamos a tener que terminar esta primera entrevista y le invitamos para que escuche la siguiente con más consejos respecto a cómo usted puede lidiar en su hogar, con sus hijos, con su pareja, en estos tiempos de cuarentena.